¿Qué pasaría si te dijera que China acaba de descubrir algo en Marte? Algo que ni la NASA se atreve a mencionar. Prepárate, porque lo que verás en este video podría cambiar para siempre lo que creías del planeta rojo. Desde estructuras imposibles hasta señales que no tienen explicación científica. Hoy en Lo Nunca Contado, te mostraremos los 10 hallazgos más inquietantes de la misión china en Marte, que podrían estar ocultando al mundo entero. Pero cuidado, algunos de estos descubrimientos ya están siendo censurados en redes sociales. ¿Por qué tanto silencio? ¿Qué no quieren que veamos? Quédate hasta el final, porque el número 10 te volará la mente y podría tener relación con algo que ocurrió hace más de 2000 años en la Tierra. Y antes de empezar, comenta: quiero saber la verdad, si tú también sospechas que hay algo más allá de lo que nos cuentan. El objeto brillante que no debería estar ahí. Todo comenzó con una imagen aparentemente común enviada por el rover Shurong, el vehículo explorador de China que aterrizó en Marte en el año 2021. Mientras analizaban una zona árida, con rocas dispersas y polvo rojo por todas partes, los operadores del programa espacial chino notaron un destello anómalo en el horizonte. Lo que al principio parecía un simple reflejo solar sobre una roca, se convirtió rápidamente en un misterio profundo. Al hacer zoom sobre la imagen, los expertos notaron algo que rompía por completo con la geometría natural del entorno. Un objeto parcialmente enterrado en la arena marciana, de forma rectangular, con ángulos perfectamente rectos y una superficie metálica reflectante. El brillo del objeto no coincidía con ningún tipo de roca marciana conocida, tampoco con restos de sondas anteriores. No había registro de misiones que hubieran depositado tecnología en esa región específica del planeta rojo. Lo más desconcertante fue la simetría del objeto. Medía aproximadamente 2 metros de largo y medio metro de ancho, con líneas grabadas en su superficie que parecían seguir un patrón específico. Algunos observadores independientes aseguraron que se trataba de una estructura artificial, posiblemente un panel o una compuerta. Y aquí es donde surge la gran pregunta: ¿de dónde salió este objeto? China no ha emitido ningún comunicado oficial al respecto. En sus publicaciones simplemente evitaron mencionar el hallazgo, omitiendo por completo esta imagen en sus informes públicos. Pero los foros especializados y grupos de análisis de imágenes espaciales ya están encendiendo las alarmas. Algunos comparan este hallazgo con el famoso obelisco de Phobos, una estructura también fotografiada años atrás en una de las lunas de Marte, que presentaba características similares. ¿Casualidad? ¿Repetición de patrones? ¿O vestigios de una antigua red de instalaciones abandonadas? Otros aseguran que podría tratarse de tecnología no humana, un fragmento olvidado, un mensaje. ¿Y si no estamos ante un simple descubrimiento geológico, sino ante una evidencia arqueológica interplanetaria? Incluso se ha planteado otra posibilidad más inquietante. ¿Y si este objeto fue colocado recientemente? Esta hipótesis, aunque extrema, no puede ser descartada completamente. El diseño del objeto no parece corroído ni erosionado por el clima marciano. No tiene signos de oxidación o daño significativo, como se esperaría en algo que ha estado allí durante siglos. Todo indica que llegó allí no hace mucho. ¿Podría ser una señal de que otra misión no registrada llegó antes que nosotros? O peor aún, de que nunca fuimos los únicos exploradores en este planeta. Y si eso es cierto, ¿quién lo dejó ahí? ¿Y qué significa? Esta es solo la primera de las 10 revelaciones que hoy en Lo Nunca Contado podrían cambiar tu forma de ver el universo. Lo que viene es aún más perturbador. Las huellas en la nada. Imagina un desierto infinito donde no sopla el viento, no hay lluvia, ni vida que lo transite. Así es la superficie de Marte, o eso creíamos, pero en una de las últimas imágenes tomadas por el rover Shurong, algo perturbador apareció en medio del silencio marciano. Una serie de huellas perfectamente alineadas, en una zona donde no debería haber ningún tipo de rastro. Los técnicos de la misión revisaron los datos. El vehículo no había pasado por esa zona. Ninguna sonda, dron o instrumento había tocado ese suelo. Y sin embargo, ahí estaban, marcas en el terreno que seguían un patrón. No eran aleatorias, no eran simples hendiduras del terreno, eran huellas lineales, separadas a distancias exactas, como si alguien o algo hubiese caminado o se hubiese desplazado sobre la superficie. Pero lo más inquietante es esto: las huellas terminan abruptamente, como si la entidad que las dejó se hubiera desvanecido en el aire. ¿Quién o qué las hizo? El primer impulso fue pensar en un fallo visual, un glitch, una alteración de la imagen, pero los análisis confirmaron que no era ningún error. Las marcas estaban allí, en el
terreno real. Y aquí es donde todo se vuelve más extraño. Al aplicar filtros térmicos y espectrales sobre la zona, los sensores detectaron una leve alteración electromagnética en el área de las huellas, como si algo invisible, una energía, un campo, una presencia, hubiera dejado una impronta no solo física, sino también energética. Varios científicos alternativos compararon estas marcas con las huellas de los Foo Fighters, no la banda, sino los extraños objetos esféricos que los pilotos reportaban durante la Segunda Guerra Mundial, los cuales, según testimonios clasificados, dejaban huellas electromagnéticas tras su paso por ciertas regiones. Estamos viendo algo similar, pero en Marte. Algunos teóricos incluso han planteado que podríamos estar ante una forma de vida no física, una entidad que se manifiesta en el entorno pero no es visible al ojo humano. Otros creen que es una prueba de tecnología avanzada, capaz de desplazarse sin contacto directo con el suelo, pero lo suficientemente pesada como para dejar rastro. Y hay quienes van más lejos. ¿Podrían ser los restos de una patrulla exploradora robótica de origen desconocido? Lo cierto es que ni la NASA ni la CNSA, Administración Espacial Nacional China, han querido comentar estas imágenes. Las huellas no aparecen en los informes oficiales, pero sí en los foros que alcanzaron a capturar las fotografías antes de que fueran eliminadas de los canales oficiales. Y aquí surge una pregunta que nadie ha querido responder. ¿Por qué China envió un vehículo al hemisferio sur de Marte, una zona que históricamente ha sido ignorada por todas las otras agencias espaciales? ¿Sabían algo? ¿Estaban siguiendo una pista? En Lo Nunca Contado no te damos respuestas fáciles. Te mostramos las piezas del rompecabezas para que tú mismo descubras la verdad. Pero esto apenas comienza. El cráter con forma de símbolo. En medio de la vasta y silenciosa geografía marciana, los científicos chinos detectaron un cráter más, uno más de los miles que cubren la superficie del planeta rojo. Pero este no era como los demás. No era un círculo deformado por impactos, ni una cavidad aleatoria esculpida por millones de años de erosión. Este cráter tenía una forma demasiado precisa. Las imágenes satelitales enviadas por la sonda Tianwen-1 mostraron un cráter de contornos perfectamente definidos, con una simetría casi geométrica. Y lo más inquietante, en su interior, las líneas de sombra y las formaciones del terreno dibujaban algo que no parecía natural, sino un símbolo antiguo. Investigadores chinos y analistas independientes comenzaron a comparar la forma con caracteres de antiguas escrituras y encontraron algo perturbador. La figura central se asemeja al ideograma chino que representa puerta celestial o pasaje entre mundos. ¿Coincidencia? Tal vez, pero la forma era tan exacta, tan medida, que cuesta creer que el viento y el polvo hayan esculpido algo tan detallado y tan similar a un símbolo sagrado. ¿Estamos ante una marca ancestral? ¿Un sello dejado por una civilización anterior? ¿O una advertencia grabada en la piel de Marte para quienes se atrevan a explorarlo? Los expertos en simbología aseguran que este tipo de figuras no solo tienen significado espiritual, sino también astronómico. El pasaje entre mundos está relacionado en culturas ancestrales con portales dimensionales, con lugares donde el velo entre realidades es más delgado. ¿Y si este cráter no es solo un accidente geológico, sino una coordenada? Y lo más escalofriante, al trazar líneas entre este cráter y otras formaciones marcianas similares captadas por la misión china, se forma una figura geométrica compleja, un patrón de alineación que coincide con los mapas estelares de constelaciones antiguas. Es decir, alguien o algo organizó estos puntos con un propósito. Esto plantea una teoría inquietante. ¿Y si Marte fue utilizado como un mapa estelar vivo? ¿Y si ese símbolo no es solo un adorno, sino una clave que apunta hacia otro lugar o hacia otra especie? ¿Por qué el símbolo está ahí? ¿Qué significa realmente? Y más importante, ¿por qué las agencias espaciales evitan hablar de esto? Las imágenes han sido compartidas en foros de astronomía y grupos de análisis alternativo, pero los canales oficiales lo ignoran por completo. Una vez más, la pregunta arde en el aire. ¿Ocultan la verdad? ¿O ni siquiera se atreven a verla? En Lo Nunca Contado, no pasamos por alto los detalles que otros callan, porque a veces las respuestas más grandes están escritas justo frente a nuestros ojos, pero solo las ve quien se atreve a mirar. Algunos investigadores alternativos incluso compararon el rostro con estatuas encontradas en antiguas culturas mesoamericanas, sugiriendo una conexión interplanetaria que muchos considerarían descabellada, hasta que ves la imagen por ti mismo. Y aquí viene otro detalle inquietante. La figura no aparece en todos los ángulos, solo se percibe con claridad desde un punto de vista específico, como si hubiera sido diseñada para ser vista solo desde una posición concreta. Esto recuerda a las famosas líneas de Nazca en Perú, visibles solo desde el aire. ¿Casualidad?
o diseño intencional. China no ha ofrecido ninguna interpretación oficial. La imagen fue publicada una sola vez en un informe técnico, sin mención especial, y luego desapareció de la base de datos pública. ¿Acaso alguien consideró que la imagen era demasiado clara, demasiado reveladora? Si esta figura es una escultura, ¿quién la hizo? ¿Y por qué? ¿Estamos viendo el eco de una cultura extinta o una advertencia olvidada entre los siglos? En lo nunca contado no damos respuestas definitivas, pero te mostramos aquello que otros prefieren esconder. Y esta roca, esta figura silenciosa en Marte, no está allí por accidente. Señales magnéticas que no deberían existir. Cuando hablamos de Marte, hablamos de un planeta muerto magnéticamente. A diferencia de la Tierra, Marte no tiene un campo magnético global. Su núcleo está inactivo, su escudo magnético colapsado. Al menos eso dice la ciencia oficial. Por eso, lo que el rover Zhurong detectó en una región aparentemente inerte, dejó perplejos incluso a los científicos más escépticos del programa espacial chino. En un área sin actividad registrada, el magnetómetro del rover comenzó a captar impulsos electromagnéticos débiles, pero perfectamente rítmicos. No eran ondas aleatorias, no eran interferencias del propio equipo, eran señales, constantes, repetidas, organizadas. Al principio pensaron que tal vez provenían del propio Zhurong, pero tras apagar ciertos sistemas y reubicar el equipo, las señales continuaron, incluso aumentando su intensidad cuanto más cerca se encontraba del epicentro de la anomalía. ¿De dónde venían? Esa zona de Marte no contiene minerales ferromagnéticos en gran concentración. Tampoco hay estructuras metálicas registradas ni restos de misiones anteriores, y sin embargo, los impulsos se mantenían como si un dispositivo o una red subterránea siguiera emitiendo información. Aquí es donde los investigadores comenzaron a considerar una hipótesis más inquietante. ¿Podría tratarse de una infraestructura tecnológica enterrada bajo la superficie? ¿Una red de transmisión antigua que aún permanece activa? Y más aún, ¿es posible que esta tecnología no sea de origen humano? Los patrones electromagnéticos detectados fueron comparados con ciertos códigos de transmisión de frecuencia usados en la Tierra para comunicación a larga distancia, y aunque no son iguales, sí tienen una estructura matemática coherente. Es decir, alguien o algo diseñó estas señales para ser entendidas. ¿Pero por quién? ¿Son restos de una civilización marciana? ¿Una señal de advertencia? ¿Una especie de faro interplanetario que sigue funcionando tras miles de años? La teoría más radical y al mismo tiempo la más fascinante sugiere que podríamos estar presenciando el funcionamiento de una red energética planetaria similar a las líneas ley en la Tierra, canales subterráneos de energía conectados por puntos estratégicos, algunos de los cuales coinciden con otros hallazgos recientes de la misión china. Lo más perturbador es que las señales desaparecieron súbitamente al cabo de 2 días, como si algo o alguien supiera que estaban siendo detectadas. Desde entonces no ha habido más reportes oficiales sobre esta anomalía, ni siquiera una negación, solo silencio. Y como ya vimos en otras ocasiones, cuando el silencio es tan grande, algo quieren esconder. En lo nunca contado seguimos esa frecuencia que otros ignoran, porque a veces el verdadero mensaje no está en lo que se dice, sino en lo que se intenta ocultar. Ruido que nadie puede explicar. De todas las cosas que un explorador robótico podría encontrar en Marte, rocas extrañas, formaciones inusuales, anomalías térmicas, tal vez lo último que uno esperaría es un sonido. Pero eso fue exactamente lo que sucedió. Durante una transmisión de rutina del rover Zhurong, uno de los micrófonos instalados a bordo registró una secuencia de sonidos que no tienen explicación científica hasta el día de hoy. El archivo fue filtrado en un foro de astrónomos aficionados en China antes de desaparecer misteriosamente. Quienes alcanzaron a escucharlo lo describieron como un zumbido rítmico, acompañado de un leve eco, como si algo respirara bajo la superficie. Sí, leíste bien, como si algo estuviera respirando. Este sonido no se parece a las vibraciones provocadas por el viento marciano, que ya ha sido ampliamente estudiado y documentado. Tampoco corresponde con el funcionamiento interno del rover, cuyos ruidos mecánicos son distintos, metálicos, predecibles. Lo que se grabó era orgánico, irregular, casi vivo, pero aquí es donde todo se vuelve más escalofriante. El sonido no venía del ambiente exterior, sino que parecía resonar desde el suelo, una vibración tenue, lejana, como si algo enorme se moviera lentamente bajo la corteza marciana. ¿Una falla geológica? ¿Un fenómeno subterráneo natural? Imposible. Según los datos geotérmicos, Marte está geológicamente muerto. No hay actividad tectónica registrada, no hay magma en movimiento, ni placas que crujan, y sin embargo, ahí estaba el sonido. Después de la filtración, el archivo de audio fue eliminado de todas las plataformas oficiales. El canal que lo publicó desapareció. Los usuarios que lo compartieron
recibieron advertencias por difundir desinformación sin autorización científica, pero los que lo escucharon no lo han olvidado. Uno de ellos escribió en un comentario ya borrado: no sé qué fue eso, pero no era un sonido natural, era un ritmo, una cadencia, no era viento, no era tierra, era como algo durmiendo, y me dio miedo que lo despertáramos. Y esta frase se repite cada vez más entre quienes estudian este caso. ¿Y si no estamos solos bajo la superficie de Marte? ¿Y si algo lleva miles de años allí, esperando? Una teoría poco conocida, propuesta por un investigador ruso en los años 70, hablaba de cavidades gigantes bajo Marte que podrían actuar como cámaras de resonancia natural, incluso para estructuras artificiales. ¿Fue esta vibración una prueba de ello? O peor aún, una señal de que algo está vivo y consciente, pero enterrado. China no ha vuelto a publicar audios desde ese incidente. El micrófono, según los reportes, falló misteriosamente poco después. ¿Casualidad? En lo nunca contado, no creemos en casualidades. Creemos en los datos que incomodan, en las señales que silencian, en los ecos que vienen desde lo profundo, porque a veces el verdadero misterio no se ve, se escucha. Un mapa que ya existía. Mientras el rover Churong recorría territorios marcianos nunca antes explorados, las imágenes de su trayecto comenzaron a ser comparadas con mapas modernos. Y fue entonces cuando ocurrió algo inquietante. Un grupo de historiadores chinos, fascinados por la conexión entre astronomía ancestral y exploración espacial, encontró una coincidencia imposible de ignorar. Un mapa estelar del siglo XV, conservado en manuscritos antiguos de la dinastía Ming, contenía una secuencia de puntos que coincide, casi con exactitud, con la topografía de una zona específica de Marte. ¿Cómo es esto posible? El mapa, originalmente catalogado como una representación simbólica del cielo del norte, incluía 11 puntos alineados, acompañados por inscripciones que hacían referencia a montañas de fuego, tierras rojas y campos que nunca dan frutos. En su momento se pensó que eran metáforas cosmológicas, pero cuando se trazaron esos puntos sobre el nuevo mapa tridimensional del hemisferio sur de Marte, coincidían con cráteres, colinas y formaciones captadas por la misión Tianwen-1. ¿Coincidencia? ¿O prueba de un conocimiento antiguo que va más allá de lo que nos enseñaron? La historia oficial dice que el hombre empezó a explorar Marte en el siglo XX, pero este descubrimiento plantea una pregunta profunda y perturbadora. ¿Alguien ya había estado allí antes? ¿Es posible que antiguos sabios, astrónomos, místicos, observadores del cielo, recibieran información sobre Marte de alguna fuente desconocida? Hay registros en culturas como la babilónica, la egipcia y la hindú, donde se habla de dioses que vinieron de la estrella roja, o mensajeros del planeta de la guerra. Y en la tradición china hay textos que mencionan el dragón rojo que duerme más allá del cielo, una figura que ahora muchos relacionan con Marte. Algunos estudiosos alternativos sugieren que podríamos estar frente a una línea de conocimiento interrumpido, un legado olvidado por las guerras, la censura y el paso del tiempo, y que estos antiguos mapas no eran simbólicos, eran guías. Pero si eso es cierto, ¿quién entregó esos mapas? ¿Y con qué propósito? Y aún más perturbador, ¿por qué se parecen tanto a los lugares exactos donde China está investigando hoy? ¿Están siguiendo un rastro ancestral? ¿Acaso Tianwen-1 no fue a explorar, sino a buscar algo específico que ya estaba marcado siglos antes? El silencio oficial es absoluto. El mapa ha sido retirado de varios catálogos digitales, y los foros que lo comparaban con Marte fueron eliminados o bloqueados. ¿Demasiada coincidencia? En Lo Nunca Contado sabemos que el pasado siempre deja pistas, y si un mapa de hace más de 600 años describe con precisión un terreno de otro planeta, entonces es hora de replantear todo lo que crees saber sobre nuestra historia. El silencio oficial. Durante los primeros meses de la misión Tianwen-1, la Administración Espacial China compartía constantemente fotos, actualizaciones técnicas, descubrimientos menores, pero algo cambió desde que comenzaron a surgir las anomalías térmicas, las señales magnéticas y las imágenes visualmente impactantes. Las actualizaciones disminuyeron drásticamente, los informes dejaron de ser detallados, las fotos fueron menos frecuentes. El canal oficial que transmitía avances en tiempo real fue cerrado sin explicación. ¿A qué se debe este cambio repentino? Algunos expertos aseguran que es solo un cambio de protocolo, un tema de manejo de datos sensibles, pero otros, con acceso a fuentes internas, afirman que la orden vino desde niveles muy altos del gobierno. Silencio absoluto. Varias plataformas científicas chinas que hacían análisis independientes del progreso marciano fueron bloqueadas o eliminadas. Grupos de debate que solían compartir imágenes del rover y mapas detallados desaparecieron de la red en cuestión de días, y los pocos investigadores que intentaron conservar parte del material denunciaron que sus archivos fueron borrados repetidamente.
remotamente. ¿Censura? ¿Control de información? ¿Por qué este esfuerzo por borrar todo rastro? Lo más alarmante es que este patrón no es nuevo. Pasó también con la NASA, en más de una ocasión. Cada vez que se detecta algo que rompe el paradigma oficial, la información se silencia, se etiqueta como fallo técnico, pareidolia, o simplemente no se menciona más. Pero cuando los gobiernos se apresuran a negar o esconder algo que aún no hemos visto del todo, lo lógico es preguntarse, ¿qué tan grande es lo que han encontrado? Silencio absoluto. ¿Acaso China no está sola en esto? ¿Podría existir un acuerdo internacional, un pacto silencioso entre potencias para no revelar lo que realmente hay en Marte? Imagina por un momento que una civilización alienígena sí dejó estructuras, señales o tecnología enterrada. ¿Qué pasaría si se confirmara públicamente? ¿Podríamos manejarlo como humanidad? ¿O se desataría el caos, el miedo, el colapso de nuestras narrativas religiosas, históricas y científicas? Tal vez esa es la razón del silencio. Tal vez no nos están protegiendo de ellos, nos están protegiendo de la verdad. En lo nunca contado nos hacemos la pregunta que muchos temen decir en voz alta. ¿Y si todo esto ya lo sabían y simplemente no quieren que lo sepamos? ¿Una estructura enterrada? Es el descubrimiento más inquietante de todos. Uno que no apareció en ninguna rueda de prensa, pero que sí quedó registrado en los datos tridimensionales del radar de penetración terrestre a bordo del rover Churong. Mientras exploraba una región de terreno aparentemente llano, el radar captó una anomalía subterránea masiva. A unos 4 metros de profundidad, apareció la imagen borrosa de una estructura con forma hexagonal perfecta, de contornos definidos y tamaño colosal. Más de 120 metros de ancho, con ángulos de exactamente 120 grados. Y lo más impactante, la estructura está completamente alineada con los polos magnéticos locales. Los hexágonos no existen en la naturaleza marciana a esta escala y con tal precisión geométrica. Este tipo de forma es altamente artificial. En la Tierra, los hexágonos se asocian con eficiencia energética, geometría sagrada y diseño inteligente. Entonces, ¿qué hace uno enterrado en Marte? Pero hay algo más, algo aún más escalofriante. Una versión antigua de esta misma forma aparece en tablas sumerias de más de 5000 años de antigüedad. Una figura casi idéntica, conocida como la Puerta de los Cielos, descrita como un umbral entre mundos dejado por los dioses que vinieron desde el firmamento de sangre, es decir, desde el planeta rojo. ¿Coincidencia simbólica? ¿Una herencia interplanetaria? Analistas alternativos han vinculado este hallazgo con teorías sobre puertas estelares o portales dimensionales, dispositivos que permitirían el paso entre planetas o realidades, basados en frecuencia, energía y geometría sagrada. ¿Podría ser esto lo que encontraron? ¿Y si esta estructura no solo está enterrada, sino dormida? Muchos temen que su activación, voluntaria o accidental, desate una reacción planetaria, como una señal de regreso, una reactivación de algo que lleva miles de años apagado, o esperando. Y aquí entra la parte más perturbadora. Poco después de registrar esta anomalía, el rover Churong entró en modo inactivo sin explicación clara. Las autoridades dijeron que fue por acumulación de polvo solar, pero analistas de datos espaciales notaron que el sistema se apagó justo al acercarse al epicentro de la estructura. ¿Error técnico o medida de contención? Desde entonces no se han vuelto a publicar datos del radar subterráneo, no se han mostrado nuevas imágenes, y nadie, ni siquiera el gobierno chino, ha vuelto a mencionar esa zona. La estructura sigue ahí, silenciosa, invisible a simple vista, pero marcada en los mapas internos del programa. ¿Qué pasaría si se reactiva? ¿Y si no es una ruina antigua, sino un dispositivo esperando una señal? ¿Estamos ante una pieza perdida de nuestra historia? ¿O ante una advertencia milenaria que nunca debimos encontrar? Después de ver estos 10 hallazgos inexplicables, la pregunta ya no es si nos están ocultando la verdad. La verdadera pregunta es, ¿por qué ahora? ¿Por qué justo ahora, cuando la humanidad está más cerca que nunca de llegar a Marte, comienzan a aparecer señales que lo cambian todo? ¿Será que alguien, o algo, nos está guiando a descubrir algo que siempre ha estado allí, enterrado, esperando? ¿O tal vez hay quienes temen que sepamos lo que realmente hay bajo la superficie del planeta rojo? Sea como sea, ya no hay marcha atrás. Las imágenes existen, los datos están filtrados, las coincidencias son demasiadas, y lo más importante, las preguntas están en tu mente ahora. Así que déjame una cosa clara en los comentarios. ¿Cuál de estos descubrimientos crees que está siendo ocultado a propósito? ¿Y por qué? Tu teoría puede aparecer en el próximo video. Si te gustan los misterios reales, los secretos enterrados, las verdades que otros prefieren callar, este es tu canal. Suscríbete ahora a Lo Nunca Contado y activa la campana, porque cada semana traemos lo que otros jamás se atreven a mostrarte. Y si llegaste hasta aquí, significa que tú también buscas respuestas. Nos vemos en el próximo capítulo, donde el silencio del pasado vuelve a hablar.